Código 3 presenta. Código 3. Muy buenas noches, amigos de la noticia de Código3.com. Un placer saludarles justamente este día, viernes 22 de septiembre del año 2023, 9 de la noche en punto. Agradeciendo su fina y amable atención y como siempre, agradeciéndole a nuestro patrocinador Sandoval, Trajes a la Medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerden, Sandoval, tenemos los mejores trajes para usted, caballero, que está próximo a casarse. El color, el estilo. Tenemos profesionales que le van a decir cuál es el traje que le cae para ese momento tan especial que viene siendo su boda. Iniciamos este noticiero con información que ofrece la información lamentable y sobre todo porque es información policíaca, ya que la noche del día de ayer se registró un fuerte accidente vehicular. Esto en la avenida Fernando Baeza y de las Industrias, donde un carro, ahí tenemos las imágenes, este automóvil pues sufrió este fuerte impacto. Agentes del Departamento de Vialidad acudieron para levantar el parte informativo y dar a conocer la cantidad de daños materiales y además quién fue el responsable de este accidente vial. Oficial, comenzamos con tu nombre y cargo, por favor. Buenas noches, oficial de Vialidad, Aldair Ríos. Oficial, coméntenos, percance vial en la Fernando Baeza. Así es, se presenta un percance vial aquí en la Fernando Baeza y Plutarco Elías Calles, en el cual participan dos vehículos, siendo el vehículo responsable un Ford Focus modelo 2000 de color azul contra un Nissan March color blanco modelo 2016. Muy bien, oficial, vemos la presencia de paramédicos de bomberos. Así es, solicita rápidamente la presencia de la ambulancia del Departamento de Bomberos para brindar atención médica a la tripulante del vehículo Nissan March para darle atención médica, la cual no fue trasladada, se quedó aquí en el lugar del accidente. Oficial, ¿daños materiales? Daños materiales aproximadamente entre ambos vehículos 70,000 pesos. Eso fue la noche del día de ayer y hoy por la tarde, muy cerquita, de nueva cuenta por la prolongación de la Fernando Baeza, donde por lo menos toda la semana se ha vivido un accidente vehicular en esta vialidad. Ahora le informamos donde el guiador de un automóvil, de un Jetta, es el tipo del automóvil, pues no permitió el pase del guiador de una motocicleta. Le invadió el paso y no únicamente eso, lo chocó. El guiador de la motocicleta tuvo que ser atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Los daños fueron pocos, pero las lesiones, vamos a ver si no resultan de consideración para el guiador de la motocicleta. Ojo, muchas veces las lesiones no son visibles, ¿sí? Pero las internas son las que más daño hacen. Aquí en la Fernando Baeza y en intersección con la avenida Segunda Oriente. Nos reportan un accidente vial tipo choque en el número de emergencias, donde efectivamente al acudir a dicho lugar observamos un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta color arena con un vehículo tipo motocicleta color negro. Gracias. Muy bien, oficial, coméntenos, vemos la presencia de paramédicos de Cruz Roja. Así es, debido a que es un conductor de una motocicleta, se solicitó la atención de los compañeros de la Cruz Roja para una atención médica y descartar alguna lesión de gravedad. Ya se le hizo el chequeo al jovenazo y fue innecesario el traslado, ya que se encontraba muy bien. Muy bien, oficial, en esta ocasión, ¿quién es el responsable? Aquí fue por parte del vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta, debido a que no se dio la preferencia de paso vehicular regida por un señalamiento gráfico de alto. Impacta al conductor del vehículo tipo motocicleta. Muy bien, oficial, pues por último, los daños materiales. Entre ambos vehículos, 1,500 pesos. Es importante que todas las corporaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Delicias estén en constante capacitación. Tal es el caso del Departamento de Protección Civil, donde pues ellos van a seguir en constante capacitación
tratar de recabar la mayor cantidad de información, tratar de estar a la vanguardia con lo que se tiene día con día. Y hablar de protección civil, hablamos de guarderías, dependencias del gobierno, estamos hablando también de otras oficinas en las cuales pues tienen que llevar diferente chequeo, los simulacros y por qué no mencionar, en el caso de las gasolineras, el tema de los extintores, en las carpinterías, extractores, extintores, total, de que todo eso tienen que darle cobertura a protección civil y por tal motivo tienen que estar capacitados al 100% y a la vanguardia. El ingeniero Patricio Barra Juárez, coordinador de protección civil aquí en Delicias, informa al respecto. Se está dando una capacitación a un grupo de colaboradores de un centro de diversión de aquí de Delicias y posteriormente, ¿verdad?, vamos a estar dando capacitaciones a una empresa de lo que viene siendo del área de venta de alcohol, bares, restaurantes, bares, SITs, todos ellos con la finalidad de que pues ya se nos aproximan las fiestas de lo que viene siendo la temporada noviembre, diciembre y debemos de tener todo ese personal capacitado de una manera preventiva. Exactamente, y también verificar, ¿verdad?, que los brinca tengan su guarda, ¿verdad?, para que no se nos vayan a venir abajo los niños, ¿verdad? Muchas veces brincando pueden venirse abajo y pues generándose alguna lesión. Y es muy importante, ¿verdad?, que todos los equipos estos que son para diversión de los niños estén checados, tanto por el encargado del negocio como por protección civil. Tenemos nosotros ubicados cinco lugares, los cuales tenemos que estarlos checando, pero sí también requerimos de la supervisión de los papás, que si ven los papás algún riesgo, que nos lo reporten a protección civil al 911 para que inmediatamente vayamos a verificar. Pausa comercial y volvemos con mucha más información. Fin de semana, viernes, cuídese mucho. Pausa y volvemos. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Por qué no recordar la administración del ingeniero Mario Mata Carrasco? Hace algunos años, aproximadamente 3 estamos hablando, cuando se empezó a hacer un trabajo arduo en cuanto a la relación de los libres espacios de humo. Yo recuerdo en aquel tiempo que fue el gobierno municipal, en aquel entonces de Mario Mata, donde pues se logró poner algunas publicaciones ahí, y en aquel tiempo, voy a hacer mención,
era cuando pues ahí degustábamos de un cigarro con los compañeros de los diferentes medios de comunicación. ¿Qué pasó? Pues que nos tuvimos que brincar a la acera de enfrente, allá donde sí se podía permitir, y algunos funcionarios públicos pues empezaron a sufrir, porque también en aquel tiempo, ¿por qué no recordar al fiscal César Jauregui Moreno, que en aquel tiempo era secretario municipal, persona que le gustaba echar su cigarrito, pues fue una de las personas que empezaron a sudar con esto de espacio libre de humo? El tema va relacionado en que han pasado 13 años y la conciencia, ¿qué pasó? ¿Dónde está quedando? Creo que estaría bueno y sería interesante, porque lo hicimos, y desgraciadamente y malamente, lo que aparece en redes sociales es de lo que más nos cuidamos. Cuando empezaron a exhibir a la gente que se paraban en las vías, bajó la cantidad de accidentes, daba más miedo y se empezaron a parar mejor. ¿A poco habrá necesidad de exhibir a los que fuman en lugares públicos? ¿Será eso? Para que se respete. Tal es el caso de lo que nos habla la doctora Francisca Mercado. Sí, como todos saben, estamos certificando el municipio, y dentro del municipio tenemos que certificar nuestro edificio de presidencia municipal como un espacio libre de humo. Realmente ya cumplimos con todo lo que nos pide la CEADIC y COESPRIS. Nada más nosotros ahorita, pues qué bueno, me da mucho gusto que podamos usar un medio de comunicación para pedirles a todas las personas que acuden a Presidencia Municipal, al edificio de Presidencia Municipal, que por favor no fumen en todo el espacio que tiene Presidencia Municipal, ni en sus banquetas, ni en nada. Porque como te comentaba ahorita, de hecho, hasta nos han quitado los cartelones que tenemos, que mandamos a hacer para poner ahí, donde dice espacio libre de humo o no se fuma. De todas maneras, la gente hemos estado revisando diariamente y varias veces al día tenemos que estar yendo nosotros a revisar, y ya hemos encontrado gente que está sentada ahí donde está la fuente, y atrás y alrededor dice no fumar, y la gente está sentada fumando. Entonces, pedirle de favor a las personas que acudan que por favor se abstengan de fumar, y que si llegan fumando, ahí hay un cenicero donde hay que arrojar la colilla, y si hay alguna queja también tenemos un buzón para quejas sobre eso. Hay que recordar que el cigarro pues es realmente percusor o puede llegar a provocar cáncer pulmonar, que el cáncer pulmonar, si no se detecta a tiempo, la verdad es un cáncer muy muy grave que te puede llegar a la muerte. Entonces pues hay que recordar también que las colillas que tú tiras en el suelo llegan a lo profundo de los mantos acuíferos y contaminan el agua. Entonces es por eso la importancia de que tengamos espacios libres de humo, y también pues, por las personas que no fuman, porque a veces le causa más daño al fumador pasivo. ¿Quién es el fumador pasivo? El que yo estoy platicando contigo, tú estás fumando y yo no, y me daño más yo que tú, porque tú me estás arrojando el humo que sacas del cigarro, todo lo contaminante lo estoy aspirando yo. Entonces pedirles también a nuestros empleados de la presidencia municipal del edificio, que si ven a alguien fumando, que si ven una colilla en el suelo, nos hagan el favor de recogerla. Ustedes como medio de comunicación, si ven a alguien fumando, mire señor, pues aquí es un espacio libre de humo, no puede fumar. A nuestro vigilante, que por favor, con toda confianza se puede acercar a las personas a decirles que no pueden fumar ahí, y que si ve una colilla tirada, por favor las recojan, las que hacen el aseo. Yo les comentaba ahorita a otro medio de comunicación, pues realmente que la salud la debemos hacer todos, ¿sí? Todos somos promotores de salud, y la salud es preocupación de todos. Todos tenemos que estar preocupados por todos, porque a lo mejor a mi familiar le puede dar cáncer pulmonar, a lo mejor a otro se intoxicó con el agua. Al caso es que es una cadenita que tenemos que cuidarnos toda la sociedad. Como yo te decía ahorita, yo les digo, oiga, es que todos somos promotores de salud. Así que yo les pido a todos que si vemos a alguien fumando en el espacio de presidencia municipal, o a alguien que tira una colilla, le digamos que no lo haga,
o recojamos la colilla y la tiremos donde debe de ser. A pesar de que no ha llovido como el año pasado, todavía hay algunos baches en la ciudad. Esto lo sabe el gobierno municipal de Delicias, que encabeza el ingeniero Jesús Alberto Valenciano García. Y por tal motivo, su director de Obras Públicas, Alfonso Rodríguez, habla del tema de los trabajos que se van a realizar de más bacheo aquí en Delicias. Ojo, esto con el presupuesto participativo, aparte del bacheo, vendrán trabajos en remodelación en algunos planteles educativos. Pero dejemos que el joven Alfonso Rodríguez nos informe de esta situación. Sí, efectivamente te platico, mira, ya estamos iniciando de todas las acciones que los ciudadanos tuvieron a bien a participar en el mismo. Uno fue rehabilitación vial, ya estamos entrando, ya tenemos el contrato activo y ya verán próximamente las cuadrillas específicas atendiendo específicamente las zonas donde esté más dañado el pavimento, que es específicamente un bacheo de asfalto que estaremos aplicando ahí en conjunto, pues por instrucción del ayuntamiento, vaya. Y de igual manera ya están en proceso los procedimientos de contratación de equipamientos de 2 escuelas, la que viene siendo la Sor Juana o Adelina Olivas y la Salatiel Castañeda. Son unas canchitas de fútbol rápido que se van a habilitar ahí en esas escuelas, que también fueron ganadoras del presupuesto participativo. ¿Cómo se puede participar? Eso es cada año, la ley nos marca de un porcentaje de los ingresos propios, enfocarlos a un presupuesto participativo. Normalmente salen las convocatorias en inicios de año y ahora sí que el alcalde da la oportunidad y da la instrucción a la Secretaría Municipal a que abra la posibilidad de ingresar proyectos. Si esos proyectos son factibles técnicamente, se proceden al análisis, se votan y luego ya se procede con la construcción o con la compra o el equipamiento según corresponda cada uno de los proyectos. ¿Estas áreas deportivas cuándo iniciarían? Nosotros estimamos aproximadamente en unos 20 días, 30 días estar iniciando ya con esas áreas deportivas y estar trabajando para antes del año, estar terminando ahí con esas canchitas. ¿Beneficiados? Pues son las escuelas directamente. Ahora sí que fueron los niños y los padres de familia que aplicaron proyecto y votaron por el día de las elecciones. Pausa comercial y volvemos con más detalles aquí en las noticias de código3.com. Y soy cliente de gasolinera Pioneros. 4 años cargando en gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Oiga, para todos aquellos que son amantes de tomarse fotografías, la famosa selfie o bien su teléfono celular, de tratar de captar pues paisajes. Yo en ocasiones quiero captar la luna, pero no se me da, Mike. ¿A qué se deberá? Como que el teléfono no alcanza a captar. Es un que me sale en el Maizoro, no me alcanza para mucho, pero bueno. Total de que va a haber un curso para fotografía, esto con teléfono celular, porque sabemos de que hay profesionistas, hay profesionales que utilizan su cámara y luego ya utilizan que el lente, que otro lente, y bueno, total, de que ya son profesionales en el tema. Pero para uno, en el tema casero, en el tema de con el teléfono celular, va a haber este curso. Créanme que es importante aprovecharlo y después de decir, bueno, tuve un curso que dieron en lo que viene siendo Casa de Cultura aquí en Delicia, Chihuahua. Sí, es una invitación que les hacemos a todas las niñas, niños y adolescentes, y obviamente a los papás de niñas, niños y adolescentes, para que asistan al taller que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo en el Centro Cultural. Todos los martes es un taller gratuito y lo único que necesitan es tener celular. Sabemos que todos los niñas, niños y adolescentes, o la gran mayoría, manejan celular. Entonces de lo que se trata es de enseñarles técnicas para que aprendan a tomar fotografía con el celular. No necesitan cámara, no necesitan un teléfono caro, simplemente un teléfono que tenga cámara. Y con eso pues aquí van a aprender a algunas técnicas, algunas maneras de cómo hacerle para que sus fotografías salgan mejor. Y pues son 2 horas a la semana, es los martes de 4:30 a 6:30 de la tarde, aquí en el Centro Cultural Cleofas Villegas, frente a la Plaza de la República, o como mucha gente le dice, la Plaza de Armas. Es muy importante que tomen en cuenta este tipo de talleres que ofrece el municipio a toda la ciudadanía. Tenemos alrededor de 28, 29 talleres de diferentes disciplinas artísticas y culturales que se tienen tanto aquí en el Centro Cultural como en Casa de Cultura, que ha sido parte de la preocupación del ingeniero Jesús Valenciano, puesto que de esta manera le damos una formación artística y cultural a gente de todas las edades, y no porque querramos llenar al mundo a delicias de artistas, queremos llenar a delicias de gente de bien. Y sabemos que cuando se enfocan en este tipo de talleres, pues hacen cosas buenas, aprenden a convivir, trabajo en equipo, crecen. Es algo que verdaderamente les ayuda. Entonces los invitamos, no se les olvide, los martes de 4:30 a 6:30 aquí en el Centro Cultural, el taller para fotografía con celular para niñas, niños y adolescentes. Es muy importante porque mucha gente piensa que por no tener cámara no puede tomar fotos. No, hay gente que tiene, fíjate lo importante que acabas de mencionar, hay gente que toma unas fotografías increíbles y es con el celular. Y hay gente que tiene unas cámaras fabulosas y no toman buenas fotografías. De eso depende, o sea, precisamente eso es lo que queremos, que con su celular aprendan a tomar buenas fotos. Hace unos momentos en la glorieta Manuel Gómez Morín se llevó a cabo la entrega a la medalla al mérito panista, al señor medalla al mérito Manuel Gómez Morín para don Rodolfo López Rodríguez. El evento estuvo concurrido por, obviamente, la gente del Partido Acción Nacional, en el cual pues estuvo presente el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García. Puedo decirle que ha cumplido con su trabajo. Al ver los rostros de sus hijos, de sus hijas, de quienes hoy le acompañan, sepa que se pone la piel chinita, porque el sentimiento, el rostro, esos ojos brillosos, la sonrisa que transmiten, de verdad que es lo más importante
que tenemos en este partido, que es la familia. Así que felicidades y enhorabuena para todos ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañar siempre a su señor padre y por prestarlo a esta brega de eternidad. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. En este festejo, gracias de todos modos, porque somos todos panistas de corazón. Y el hecho de que la consigna que nos dejó el presidente que hizo el partido, la brega de eternidad, no es nomás una palabra al vuelo. La brega de eternidad es la brega de la lucha y el comportamiento, pero siempre en la forma más honesta de nosotros mismos, porque la honestidad es lo que nos da la paz y la tranquilidad en todas partes del mundo. Y en estos momentos el panismo, que somos todos, y los que no quieren ser, bueno, al rato van a reconocerlo. Y nos tenemos que seguir guiando por los principios de Acción Nacional, aunque los que están de aquel lado, que no están feos por el color, sino por las ideas de su corazón. Y les vamos a ganar. Este año aquí todo Chihuahua va a pintarse de azul, les pese o no les pese. El diálogo con la sociedad en cualquier parte que estemos debe ser de altura. Gracias, pásela bien, descanse, es fin de semana, cuídese mucho, protéjase. Si va a beber, no maneje. Si va a salir, protéjase mucho, cuídese. Porque usted y yo tenemos una cita el próximo lunes y aquí debemos estar presentes. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.